En 1971, los Warren afirmaron que el hogar de la familia Perron estaba siendo acechado por una bruja llamada Bathsheba, que vivió allí a principios del siglo XIX. De acuerdo con los Warren, Bathsheba Sherman maldijo la tierra cuando su esposo la encontró frente a la chimenea sacrificando a su hijo, declarando su amor por Satanás, y esta posteriormente se suicidó, para que cualquiera que viviera allí muriera de alguna forma. ¿Cómo fue la historia de la familia Perron? ¿Cómo fue atormentada? En este video lo vamos a documentar. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente Warren. En capítulos anteriores de Expediente Warren, analizamos cómo fue la trayectoria de Ed y Lorraine Warren, cuál fue la historia real de Annabelle y el caso real de Amityville. En este episodio nos vamos a centrar en el caso de la familia Perron y la bruja Bathsheba. En 1971, Roger y Carolyn Perron se mudaron a una granja colonial de Hartsville, Rhode Island, con sus 5 hijas. E inmediatamente empezaron a experimentar diversas experiencias sobrenaturales. Según la familia, el primer fenómeno que ocurrió fue la escalofriante presencia de un espíritu que tenía la costumbre de tocar la puerta de la casa por la noche, despertando a toda la familia. Los espíritus a partir de entonces comenzaron a manifestarse de distintas formas. El espíritu más temido y violento era una entidad maligna que se identificó en una sesión de espiritismo como Betsabé, que en la película la vimos como Bathsheba, quien quería tomar el control sobre Carolyn, la madre de la familia Perron. Andrea, la hija mayor del matrimonio, aseguró que Betsabé, a quien llamó un alma olvidada de Dios, posiblemente todavía se creía la dueña de la casa, y por eso estaba empeñada en sacar a su madre de la vivienda y quedarse con Roger y las 5 hijas. En palabras de Andrea, Betsabé atormentaba a mi madre con su mayor temor, el fuego. El espíritu se acercaba a ella en la noche. Mi madre la describe como un ser que tenía una cara espantosa y deforme, con la cabeza inclinada a un lado y con el cuello roto. No tenía ojos ni boca y parecía como las telarañas que cuelgan en las esquinas de las bodegas. Ahora hablemos un poco de esta bruja llamada Betsabé, o en la película Bathsheba. Según la leyenda local, Betsabé era sospechosa de ser una bruja practicante y fue acusada de sacrificar a un niño lactante como una ofrenda al diablo encarnado. Más de 2 docenas de muertes misteriosas y trágicas ocurrieron en la propiedad. A pesar de que fue absuelta de toda culpa en una sala de audiencias, el tribunal de la opinión pública no fue tan amable. Betsabé vivió una vida miserable y murió siendo una anciana en 1985 de una extraña forma de parálisis que el médico que examinó el cadáver encontrado lo descubrió como una forma impresionante y completamente inexplicable. Se dice que Betsabé cuando era joven era una mujer muy hermosa. Cuando un niño murió misteriosamente a su cuidado, se descubrió que el bebé tenía una herida mortal que fue probablemente causada por una aguja incrustada en la base de su cráneo. Provocó que tuviera convulsiones y muriese. Betsabé negó estas acusaciones y finalmente quedó en libertad por falta de pruebas. Aunque Betsabé pudo haber caminado libre, estas acusaciones nunca la dejaron en paz, ya que la perseguían por vida. Tal vez por eso quería Betsabé a la madre de Perron y que ésta se fuera de la casa y que esté lejos de los niños. En palabras de una de las niñas, Betsabé se apareció a varios de nosotros, pero yo nunca la vi. Vi a muchos de los espíritus, pero nunca la vi a ella, salvo en un estado de sueño telepático. Cuando ella se le aparecía a mi madre, yo lo veía en un estado de sueño al mismo tiempo que estaba sucediendo, aunque me rendí inmóvil e incapaz de ofrecer cualquier ayuda mientras ella aparecía para atormentar a mi madre. Andrea Perron, quien era una de las hijas de esta familia, escribió un libro llamado House of Darkness, en el cual dice: Cuando mis padres compraron la casa en el invierno de 1970,
Solo querían un lugar en el país para criar a sus hijos. Y empezamos a ver espíritus tan pronto como nos mudamos. La mayoría de ellos eran benignos y algunos de ellos ni siquiera parecían darse cuenta de que estábamos allí. Pero 8 generaciones de personas vivieron y murieron en esa casa antes de nuestra llegada, y algunos de ellos nunca se fueron. Andrea agrega que al principio muchas de esas presencias sobrenaturales parecían ser inofensivas, como una a la que mi hermana llamaba Manny. Él era un alma compasiva y creemos que en realidad se trataba del espíritu de Johnny Arnold, quien se suicidó en el alero de la casa en 1800. Se aparecía en la casa a cuidar de nosotros, siempre en el mismo lugar, en el pasillo ubicado entre el comedor y la cocina. La aparición solía siempre apoyarse contra la puerta y ponía una sonrisa torcida como si se divirtiera con los niños. Pero tan pronto como hacíamos contacto visual con él, desaparecía. Ahora, en esta historia, ¿qué pasó con Ed y Lorraine Warren? Y es que, contrariamente a lo que sucede en la película del Conjuro, los demonólogos no consiguieron librar jamás a la casa de los espíritus que moraban dentro de ella. Según explica Andrea Perrón, el lugar estaba demasiado cargado de tragedias y muertes. La familia Perrón vivió durante una década en la temida casa y solo salieron cuando la propiedad fue exorcizada, o sea, una década. Andrea Perrón, que como les dije, escribió posteriormente el libro House of Darkness, en el cual la niña narra la terrible experiencia por la cual pasó su familia. Y es que a partir de este volumen se hizo el guión adaptado para la película El Conjuro, que fue realizado por la misma Andrea, quien afirmó que nadie en la familia se sorprendió demasiado o se asustó al ver al Flynn, ya que lo que ocurrió en la casa fue mucho más terrorífico que lo que se mostró en la pantalla. Y todos ustedes se están preguntando qué pasó luego con la casa de la familia Perrón, cómo está en la actualidad. Pues bueno, Andrea Perrón nos sigue dando información y es que ella dice que todos los que vivieron posteriormente en la casa embrujada de Rhode Island experimentaron en menor o mayor grado la presencia de entidades sobrenaturales. Dice que algunos han salido gritando y corriendo por sus vidas. El hombre que se mudó allí para iniciar la restauración de la casa, cuando la vendimos, salió gritando, sin su auto, sin sus herramientas y sin su ropa. Nunca regresó a la casa y por el mismo motivo, las personas que compraban la propiedad siempre se mudaban muy brevemente. La casa estuvo vacante durante muchos años. Este ha sido uno de los episodios de Expediente Warren que más me han impactado. Y es que la historia de la familia Perrón con Betsabeth Bathsheba es increíble. Es tanto que ellos mismos afirman que la película no fue nada comparado con lo que ellos vivieron, que incluso la película no les impresionó para nada. Yo creo que algo de verdad hay algo en estas respuestas. En todo caso, ¿ustedes qué opinan? Déjenme todo eso en los comentarios. Este fue uno de los episodios de Expediente Warren mejores y mejor producidos. Espero que les haya gustado. Recuerden que en la descripción están los demás episodios. Está el PayPal por si me quieren apoyar económicamente. Están los canales. Así que yo soy Andrés y esto fue un episodio de Expediente Warren.